Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días. Si a lo que empieza mañana lo llaman ola de calor, ¿qué es lo que estamos viviendo hasta hoy? Luismi Pérez, buenos días. Buenos días, sobre todo calor absoluto y esos picos de calor que estamos teniendo desde hace muchos días en el suroeste del país. Y hoy se añaden más grados a esa zona del Guadiana, el Tajo y el Guadalquivir. Se añade 1 o 2 grados más, por tanto 41 o 42 grados de máxima. También en algunas zonas del sur de Madrid. Hoy cerca del Miño en Ourense. Y incluso sube algo la temperatura en el Cantábrico, donde allí van a tener todavía algunas lloviznas esta mañana. También algunos chubascos entre Aragón y Navarra. Y esta tarde tormentas bastante fuertes en el sistema central, también el sistema ibérico y gran parte de Aragón. Esas tormentas, sobre todo, lo que van a traer son vientos fuertes que, por cierto, tendremos cerca del Estrecho y el Alisio en Canarias. Y no aprendemos. Nos ponen un trapo delante y embestimos de manera un tanto irreflexiva. Es de primero de cortinas de humo. Agita algo que sirva para desviar la atención, anuncia una absurda cartilla COVID que nadie avala para que no miremos a lo importante. Humo. Maniobra de distracción, que plantea algunas cosas. Por ejemplo, una pregunta. ¿Quién asesora al gobierno de la Comunidad de Madrid? ¿Quién asesora al gobierno de una de las comunidades más pobladas y de las más golpeadas por el virus? ¿Sus asesores médicos y científicos avalan esa cartilla o ha sido una idea técnica? ¿O ha sido una burda maniobra política? En fin, no deberíamos perder ya mucho más tiempo en desmontar un futuro improbable, porque lo urgente es dedicar todos los esfuerzos a gestionar un presente sombrío. Lo relevante en Madrid no es hoy una cartilla que muy probablemente nunca se llegue a aplicar. Lo fundamental es que Madrid ha visto cómo se disparaba un 400% en la última semana el número de contagios. Lo importante es que el pasado viernes, según los datos que maneja la Comunidad de Madrid, esta comunidad sumó 389 contagios nuevos, que es una cifra que no se daba desde el 7 de mayo. Lo sustancial, por tanto, es que hemos vuelto a cometer el error inaugural: reaccionar tarde. Ahora que el virus arrecia de nuevo. Ahora se impone la mascarilla en todos los espacios públicos. Ahora se vuelven a anunciar rastreadores. O ahora se limita el ocio. Acción, reacción. Reacción, pero no anticipación. Ese ha sido y ese vuelve a ser nuestro grave defecto. Las oleadas están llegando antes que los refuerzos. En la primera ola no teníamos experiencia. En la segunda no tendremos perdón. Pedro Blanco. Y a las 8:03, 7:03 en Canarias vamos a saludar a Nieves Goicoechea. Nieves, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Sospecho que hoy no va a haber ovaciones ni aplausos en pie en el Congreso, que la bancada del PSOE va a recibir de forma un poco más contenida al presidente del Gobierno, que acude hoy a la Cámara Baja a explicar el contenido de ese acuerdo de la última cumbre europea. El debate de hoy va a acabar rondando los 3 pilares que apuntaron a una sociedad con futuro, más o menos luminoso, pero con futuro, que es el dinero, el trabajo y la salud. Nieves. Pues sí, Pedro, yo creo que habrá menos rondas de aplausos de cada grupo a su líder. La oposición del PP y Vox sobre todo, no va a dejar ese espacio para festejar esos acuerdos históricos. El Gobierno pensaba cerrar la temporada política rentabilizando este acuerdo de Bruselas, pero los rebrotes, lo que estabas comentando, las restricciones de viajeros a España, las cifras de destrucción de empleo, han tapado los aplausos y hoy el Pleno se detendrá en estos problemas, muy seguramente. El Ejecutivo está expectante ante el tono de Pablo Casado. Recordemos que están en plena negociación del Consejo General del Poder Judicial, de la renovación de sus miembros, pero es verdad también que Casado estos días ha pedido urgentemente al PSOE negociar su plan B jurídico alternativo al confinamiento general para frenar el virus, pero ha chocado contra la pared porque los socialistas piensan que restringir el derecho de circulación y reunión sin aplicar el estado de alarma es inconstitucional. Así que Pedro Sánchez sí que va a intentar volver sobre su mensaje de la unidad política necesaria en este momento. La intención, nos cuentan fuentes de Moncloa, de conseguir una legislatura estable con unos nuevos presupuestos y pondrá en valor el acuerdo europeo y la coordinación necesaria entre comunidades para luchar contra el COVID, justo
Pedro, cuando Torra y Urkullu ya han anunciado que no van a la conferencia de presidentes de este viernes en La Rioja. Vamos a tener que encomendarnos, ahora te preguntaré por eso, a los efectos regeneradores del dinero que tiene que llegar de Europa. Los datos de la encuesta de población activa de ayer, lo mencionaba Nieves, nos han dejado en shock. 1 millón de empleos perdidos en el segundo trimestre del año. Hemos conocido datos que son perfectamente coherentes con la evolución económica prevista en esa situación absolutamente extraordinaria. Bueno, el dato es impactante. Sí, el gobierno con ese lenguaje entre técnico y político, con ese lenguaje frío, nos dice que no deberíamos preocuparnos más de lo objetivamente necesario por esa cifra, porque entraba dentro de lo previsto y porque es una imagen del pasado. En opinión del gobierno, el presente es algo más luminoso y más lo va a ser el futuro. No es que lo diga yo, lo dice Nadia Calviño. Y esta información referida al pasado va a convivir con indicadores más recientes que confirman esta tendencia a la recuperación de la economía y que debería sentar las bases, como decía, para una progresiva recuperación económica y un crecimiento robusto en 2021. El caso es que cuando pase el verano podremos medir mejor el impacto que va a tener el contagio del virus de la desconfianza. Contra ese que se va extendiendo, contra ese de momento no hay ni mascarilla ni gel hidroalcohólico que valga. La eficacia o la existencia de una respuesta clara a esta fase del virus ayudaría sin duda a contener los contagios y ayudaría a que en Europa confiaran más en nosotros. De momento, el Reino Unido no cede, ni retira, ni rebaja la cuarentena que anunció el fin de semana. Reyes Maroto, la ministra de Turismo, pasó anoche por hora 25. Nosotros seguimos trabajando con las autoridades británicas, les hemos hecho una propuesta y efectivamente establecer corredores seguros con distintos destinos de España, en particular con las islas, por el mayor control que se puede hacer por el acceso aeroportuario, y estamos esperando y trabajando con ellos para que la decisión que se tome sea que efectivamente se quitan esas cuarentenas y esa decisión de no viajar. El primer ministro británico justifica la decisión de su gobierno en los datos que están arrojando algunos países europeos. Escuchen bien lo que decía ayer, porque el cinismo viste de rubio. Vamos a ser claros respecto a lo que está pasando en Europa, en algunos de nuestros colegas europeos. Me temo que estamos empezando a ver algunos indicios de una segunda oleada de la pandemia. Y todos recordamos lo que pasó la última vez. Vamos a ser claros con lo que está pasando, dice Boris Johnson. Vamos a ser claros. Lo dice el mismo que enmarañó su mensaje sobre el coronavirus con argumentos relativistas, con supuestos argumentos científicos, para dejar a su país expuesto más que otros al avance de la pandemia. Pero ahora toca ser claros. Alemania, por cierto, se ha sumado a los países que previenen a sus ciudadanos para que no viajen, para que eviten viajar, en este caso a Navarra, a Cataluña y Aragón. Y es que la evolución de los contagios confirma que esa primera ola pues nunca se fue, que quizá, es lo que dice la OMS, estemos ante una reactivación. Vamos a saludar a Mariola Lurido. Mariola, muy buenos días. Buenos días, Pedro. Ayer otros 900 contagios más. El gobierno, el ministro de Sanidad sostiene que pese a la preocupación que todos tenemos, evidente, por el aumento de los contagios, la situación está bajo control. Y no ve necesarias de momento el ministro Illa más medidas de las que están tomando las comunidades autónomas. No podemos hablar, a mi juicio, y según las informaciones que me trasladan, de una segunda ola generalizada en nuestro país, que no la hay. Hay brotes, está muy sectorizado las zonas donde hay transmisión más alta, insisto, con unas medidas que se han adoptado que, si se siguen efectivamente, nos permitirán ponernos bajo control en las próximas semanas. Pues los brotes en Aragón, Cataluña y Navarra mantienen al alza la tasa de contagio en España, que roza los 50 casos por 100.000 habitantes, 20 más que hace una semana. La incidencia acumulada sigue disparada, sobre todo en Aragón, con 334 casos, en Cataluña 135 y Navarra 140. La evolución ha empeorado estos días en el País Vasco y en Madrid. Madrid, que vuelve a preocupar porque en una semana ha duplicado el número de contagios y también la prevalencia. Las comunidades siguen ampliando ese catálogo de respuestas a medida que van dando al avance del virus. Lo más relevante, sin duda, es el cambio de estrategia en Madrid. El gobierno de Ayuso ya no ha podido aguantar más. Los contagios, como recordaba Mariola, se han disparado en una semana. Así que tocaba hacer algo después de semanas resistiéndose a hacer algunas cosas. Olvidemos el señuelo de esa cartilla COVID, que eso ahora, para luchar ahora contra este repunte, no es lo relevante, no es útil. Bueno, ni ahora ni después, olvidemos ese señuelo. Lo importante es que Madrid presenta una evolución preocupante y que ahora sí la Comunidad de Madrid obliga a utilizar
en cualquier espacio público, haya o no distancia, la mascarilla, y que limita, por ejemplo, el número de personas que pueden reunirse. Radio Madrid, Laura Gutiérrez. Mascarilla obligatoria, ahora sí, desde mañana en espacios públicos al aire libre, y eso incluye también las terrazas. Escuchamos a Enrique Ruiz Escudero, que es el consejero de Sanidad. Madrid no es una isla dentro del Sistema Nacional de Salud, y también por compromiso con las otras comunidades y para que los españoles que circulan libremente por nuestro territorio pues tengan ese concepto, incluso para turistas que también lo tengan claro. Desde mañana también se fija un límite de 10 personas para reuniones privadas, ya sean en el exterior o en el interior, también en casa, y bares y locales de copas tendrán que llevar un registro de los clientes. Podrán abrir como mucho hasta la 1:30 de la madrugada. Un plan de contingencia que busca frenar los rebrotes y el repunte de los contagios que en las últimas 24 horas se han triplicado en la región. En una semana han aumentado en un 413% y la incidencia se ha multiplicado por 2. De 14 casos por cada 100.000 habitantes ha pasado a más de 30. La mayoría de nuevos contagios son de menores de 40 años. Bueno, en el catálogo de medidas, desde hoy las personas que lleguen a Galicia, desde Aragón, desde Cataluña, La Rioja, el País Vasco, Navarra, van a tener que registrarse ante la Xunta. No es ninguna estigmatización de nadie, al contrario, sino simplemente es poner a disposición de los servicios sanitarios de esas personas. Por tanto, no es que prohibamos que vengan a Galicia, sino que le ponemos nuestro servicio sanitario a su disposición. Es lo que decía ayer el presidente de la Xunta. En Cataluña han decidido prohibir el botellón. Es prohibeixen els botellons a tot Catalunya, que es prohibeix per raons de salut pública a tot el país. Prohibidos los botellones en toda Cataluña por razones de salud pública, decía ayer la Generalitat. Desde ahora van a estar sancionados con hasta 15.000 euros. Y Andalucía también acota los horarios de los locales de ocio. Hoy, además, los Reyes visitan Cantabria y están a punto de terminar su gira por todas las comunidades. Si cada presidente autonómico, por cierto, explica este viernes las medidas que han adoptado en sus comunidades, la conferencia de presidentes va a ser un galimatías. El caso es que el gobierno insiste en que deben acudir todos. Y hay dos, el catalán y el vasco, que quieren dar plantón Nieves. Pues sí, como decías, es que muchos presidentes se quejan del formato de estas conferencias. Es que hay poco tiempo, dicen, para exponer los problemas de gestión del COVID y presumen que el viernes pues será otra vez una sucesión de discursos y poco más. La primera conferencia presencial tras el confinamiento y dos presidentes, como decías, que no acuden, el vasco y el catalán. Torra pide que se haga como las otras, telemáticamente para evitar desplazamientos innecesarios. Urkullu quiere que el gobierno cumpla sus compromisos de inversión en el País Vasco y que se reúna ya la comisión mixta que lo regula. En fin, no van a acudir estos dos presidentes, pero el gobierno, la portavoz María Jesús Montero, pues dice que es obligatorio acudir. Al ser la conferencia presencial, todos los presidentes tendrán que participar de forma presencial y yo, créanme que le diga que no encuentro ningún motivo para que un presidente autonómico se aleje de esa cita. Parece conveniente, necesario que todos podamos compartir datos, información, tomar decisiones y vernos las caras. Esta reunión, Pedro, además viene con la mayoría de presidentes que ya han protestado estas semanas porque los fondos COVID de 16.000 millones de euros son insuficientes para detectar contactos y controlarlos. Bueno, y por ir cerrando el capítulo relacionado con el COVID, el deporte, la segunda división, el Fuenlabrada. En las próximas horas podemos tener alguna información relevante sobre cuál es el futuro de la competición y del club. Duro, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, sí, porque hoy es un día importante para el Fuenlabrada y para el playoff de segunda división. Zaragoza, Girona, Almería y Elche, que están también pendientes de esto. Hoy van a declarar hasta 5 miembros del Fuenlabrada ante un juez, lo adelantábamos ayer aquí en la SER, son el presidente, el entrenador, un jugador, el médico y un representante relacionado con el club, y a partir de ahí el comité de competición, que podría hasta extender administrativamente al conjunto madrileño si cree que ha sido el Fuenlabrada quien se ha saltado el protocolo. En cualquier caso, ellos confían incluso en jugar la plantilla. Uno de los capitanes, Cristóbal Márquez, lo contaba anoche en el larguero aquí en la SER. Ha habido días que no hemos pensado absolutamente nada en tema deportivo por cómo estaban. Es decir, salían cada vez más positivos, cada vez tal, otro con fiebre. Pero sí que es verdad que cuando ves que el grupo en sí va mejorando, sabemos hablar en el campo, fuera del campo. Entonces es lo que queremos, seguir defendiendo lo nuestro donde sabemos que es en el terreno de juego. Aislados los jugadores del Fuenlabrada en su 9º día en A Coruña. Chico Flores, que era el jugador hospitalizado, ya está con sus compañeros. Aislado también Mariano, el jugador del Real Madrid, que ayer conocimos, fue positivo en COVID-19. Bueno, y el virus en el mundo, los datos que llegan desde Estados Unidos de nuevo son malos, muy malos, cifras de muertes que no se daban vallo desde mayo. Sí, más de 1.200 fallecidos en un día, con estados como California y Florida en cifras récord. Estados Unidos roza ya las 150.000 víctimas mortales, mientras su presidente volvía ayer a las andadas.
afirmando que la mayor parte del país está libre de coronavirus y defendiendo el uso de la hidroxicloroquina en contra del criterio médico. La pandemia se acelera en Latinoamérica, México se acerca ya a los 45.000 fallecidos, Brasil al doble, 90.000, y Colombia, con más de 10.000 contagios en un solo día, prorroga su cuarentena hasta final del mes de agosto. Hay repuntes en Alemania y en el Reino Unido, también en China, con más de 100 contagios diarios. Hong Kong se plantea suspender sus elecciones regionales y en Vietnam el virus se propaga por las grandes ciudades, incluida la capital, Hanoi, tras 3 meses sin infecciones locales.